Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, y todos seres amados. Congregados hoy 14 de febrero del año 2023 en Campus. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis. En gracia de Dios hemos tenido los dos espacios previos de la previa y la profundización en Fundación Amayá con la meditación de la palabra de Dios hoy en el libro del Génesis, en la experiencia de vida de Noé, de su testimonio, de su ser vida y obra como ser santo, justo, como así lo considera mismo Dios, quien tenía una profunda relación de amistad con él y con su familia, sus y 3 hijos, y que se embarcan en el Arca de la Alianza para trascender una experiencia de vida que les permita avanzar en ese crecimiento espiritual en comunidad, que empieza en familia, en el hogar, los más cercanos, la parentela, el clan, los grupos que se van conformando en un acervo cultural, en unas prácticas, unas costumbres, unas tradiciones, en bien, en bendición y en bienaventuranza. Aunque todavía no se ha hablado en bienaventuranza, es hacer la voluntad de Dios, confianza, además de la fe y la esperanza en Dios, que se cumplan sus promesas de un Salvador, de una salvación, de una vida eterna. Eso se va dilucidando, porque el autor sagrado en el Génesis habla o narra o documenta de cosas ciertas, acontecimientos o sucesos, pero también habla de figuras literarias, habla de mitos, como se diría en alguna forma despectiva, historias sagradas desde otras creencias, de otras formas de conexión de la divinidad con la humanidad, porque ese es el flujo de Dios hacia el hombre, es el hombre quien busca a Dios hoy en día en sociedad bajo sus propios intereses, sus propios afanes y sus propias lógicas, pero históricamente ha sido Dios quien creó a la criatura, incluido el hombre, la raza humana, la raza no humana, y por su infinito amor le ha buscado, se ha insinuado y se le ha revelado, y ha establecido amistad con quien quiere, cuando quiere y como quiere, en su justa medida, si se puede llamar así, de modo, tiempo y lugar, para que ocurra sin que sea un pleonasma ese acontecimiento. Entonces, del diluvio, pasar allá, borrón y cuenta nueva en una generación. Generación humana, pero también generación de especies otras, no humanas, plantas, animales y todo lo que venía de la creación, hablando del inicio del Génesis, que deja en el día 7, que es plenitud, siempre un año que son miles de millones de años de evolución, como habrá de ser la medida en Dios, Él sabrá que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, y en su santa voluntad y por su gracia pues le permite a uno acercarse en cierta forma, con un grado, y le concede la gracia al Espíritu Santo para que siempre ha estado esa familia sagrada, sintiendo, pensando y actuando, diciéndolo desde lo humano, pero en su naturaleza han sido, es y serán. O sea, es un futuro, como le decía Jesús, Dios a Moisés en la zarza ardiente, que le pregunta ante esa voz que le dice: quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Y él le dice: yo seré el que seré. Según traducción de Daniel Chatán, hermano rabino de la comunidad hebrea, pero que en la Biblia se ha traducido como soy el que soy, o sea, como un eterno presente. Es la significación que se da en términos del acontecimiento histórico. La antigua alianza, ahora la nueva alianza con Cristo, el Nuevo Testamento ya habla un lenguaje donde se vincula una relación más íntima, o sea, entrama en esa divinidad en la humanidad para replegar de nuevo un viaje a la divinidad en el reino de los cielos, la promesa de salvación, pero de eso hablaremos en breve. Entonces, tomando allí esas sucesiones ecológicas que se hace de manera selectiva por pares, hembra y macho, como es la creación, como es el orden natural. 2,
como tener siempre la pareja, o sea, duplas que se van asociando. Se va a ver mucho la figura tanto en el desarrollo del Antiguo como el Nuevo Testamento y en los Salmos, porque es la forma de vincular la fe, la confianza y la esperanza, esa triangulación necesaria para un tercero excluido que queda a veces fuera. Hemos venido reflexionando sobre ello estos días a partir de los signos, porque estos son signos, un diluvio, pues marca un fenómeno natural. Entonces la gente estaría pensando un diluvio, una catástrofe, un daño. No, depende cómo se mire, la lectura que se haga situada, el contexto. Estamos hablando, la Biblia hablaría de miles, que pueden ser millones de años, luz. Y apenas cuando se escribe, es lo que está en la imaginación, en la memoria, en el imaginario, ¿cómo se dice?, personal y colectivo del autor sagrado, con quienes logra recabar la información para configurar los testimonios, las pruebas testimoniales, el material probatorio, que se fuera a mirar desde el orden científico. Pero si es desde el orden no científico, sino sistémico, que eso es lo que se quiere dejar claridad ahorita, invito amorosamente a complementar con, vincular con Escuela de la Conciencia Ambiental Fundación y con Amaya Fundación. De hecho, siempre son las tres, así como la Sagrada Familia siempre es junta, la familia de Nazaret, Jesús, María y José, Jesús, su Madre Santísima y su esposo castísimo José, y la familia vuestra, padre, madre e hijo, parentela, con la comunidad allí vecina, en lo más cercano del hogar, la segunda piel del hogar, porque la primera es tu piel, biotraje, pero poniendo en esos llamados entornos, la piel del hogar, la piel del entorno otro que conecta con otra infraestructura, que es la piel de otro, el hogar de otro, donde está la frontera. Y de ahí se van tejiendo redes. Esa es la cristificación, Cristo interior, Cristo exterior y Cristo entre dos. Ya ahí empieza a ser congregación. Jesús en la barca, como decía en el Evangelio de San Marcos, el pan en la barca, Cristo y la iglesia cristiana, y Él es el pan vivo, bajado del cielo, que volverá al cielo con la comunidad, con todas las almas, las esposas, y Él es el esposo, empezando por su madre, Madre Santísima, amén. Ella es la que amorniza todo, en el amor armoniza todas esas carismas de todos seres siendo, que han sido siendo en la historia de la humanidad y que habrán de ser siendo. No termina aquí la historia, el diluvio ya no volverá. Y al fin del mundo es luz plena, eternidad, eso quedó declarado en el Apocalipsis de San Juan, el evangelista y apóstol, inspirado por Dios. Y es un libro como el Génesis, por eso se me antepuso la palabra del Espíritu Santo, porque está rico en vocabulario, en figuras lingüísticas, sobre todo para la interpretación a nivel semiótico, polisémico, múltiples interpretaciones, incluso en sí mismo. Cada que retomes una sola frase o una palabra, una tilde, como dice Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque el que cambie siquiera una tilde ya tiene que responder al Creador, al dueño de la obra, al Padre Celestial, en justicia divina, por lo que cambie, por lo que de ahí deriva. Esa es la responsabilidad de quienes en gracia de Dios tenemos ese llamado, esa vocación, esa declaración de vida al servir a Dios, al servicio comunitario, más que al ser servidor público. Porque en ese orden, primero, todo es para dar gloria a Dios. Y como en la cruz se nos manda la conexión con la divinidad, la conexión con la humanidad y conexión con la terrenalidad, claro, para servir a la comunidad y para cuidar de la tierra. Es la forma de servir también a la especie otra, en su debida forma natural, su naturaleza propia, su esencia, en la forma de relacionamiento, de vinculación con ellos para ser siendo todos polinizadores
como se decía ahorita, la reflexión anterior en Ram, polinizadores del ambiente. Eso es de Geopoéticas del Habitar, con Patricia Noguera y un ser de la Universidad Nacional de México, de la Autónoma, de la UNAM, que hizo una tesis en la Cátedra de Pensamiento Ambiental sobre, siendo una formación técnica, con esa sensibilidad poética y estética para hablar de que todos estamos estimulando la especie otra, como las aves, las plantas, los animales, los minerales, el sonido, la luz, el aire que se respira, todo está conectado y lo que se hace ahí es entrar en esas tramas, se podría decir fractales, se podría decir cuerdas, recuerdas, y se podría decir campos mórficos, todas las resonancias, todas esas sintonías, son como se hace en el sonido, dosimétricas o dosificaciones o cualidades dosificadas, una dosificación por procesos, gota a gota, pero nano tangibles, si se pueden percibir, si se pueden medir, si se pueden definir, nanométricas o nanómeras o, no sé, enanitas. Bueno, ahí entonces eso todo entrama en el avatar. Eso es la sintonía, polifonía, la orquesta. Entonces, tu carisma, mi carisma, cada carisma, siendo carismáticos, en esos puntos de centro, donde articula todo el conjugado armónico, se entran a tocar los otros. O sea que el entorno de cada ser es el entorno del otro y viceversa. Yo soy el entorno, su servidor, amigo y hermano es el entorno del entorno de otro. Y ese otro ser en su entorno es mi entorno. Y ese Cristo tiene la vinculación con los tres. Por eso es clave. Lo más cercano en el juego aquí se le conoce como el catapis, como el trompo, es polivalente o en una representación molecular, porque es todos los movimientos de vórtice, de desplazamiento, de rotación, pero tiene todas las cualidades, se deforma plásticamente, o sea, el cuarto estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso y plasma. Y entra un quinto estado que es la conciencia, porque es el ánima. Entonces aquí es en la biosfera, noosfera, anemosfera, es una nueva cualidad, porque tampoco es propiedad, porque no es solamente físico, material, no es científico. Otra, se decía naturaleza propia, otra singularidad que tiende a una conexión progresiva para ser una universalidad en la diversidad. O sea, no es único e irrepetible, es inalienable e imprescriptible, cada ser siendo en forma singular, pero es no objetivable y subjetivamente polivalente, o sea, polisémico. Quiere decir que siendo subjetivo no es un solo concepto, una sola sentencia, una sola declaración, no, cambia. Conforme cambia en condiciones de modo, tiempo y lugar la percepción desde un ángulo. Así con el mismo ojo derecho, lo vuelvas a mirar a la misma hora, en el mismo lugar, y toma datos históricos, los que quieras, de aquí en adelante. O trata de recordar de aquí, por ejemplo, todos estos videos, y hacer un estudio iconográfico y en movimiento sinestésico de la expresión del lenguaje no verbal, de lo que quiere decir con el ojo derecho cada quien allí frente a la pantalla en su condición vinculante, entorno natural, entorno social, entorno cultural, o sea, una lectura situada allí. Y la puede hacer matemáticamente a la misma hora exacta del Cronos. Nunca, nunca, nunca
vas a encontrar un punto similar al otro. Porque es, como decía esa frase que me encantó de un hermano, creo que de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que es una palabra dicha, una flecha lanzada, lo decía un indígena, un sabio indígena. O el agua corriendo, ya no pueden volver atrás. Heráclito. Porque en el agua, en el circular, al correr, nadie se baña 2 veces en el mismo río, más o menos lo decía allí. Todo ello también me inspira el Espíritu Santo en ese momento, por ejemplo, Arquímedes, cuando descubre el principio del empuje hidrostático, que en una traducción mal hecha decía todo cuerpo sumergido en el agua se moja, pero no, todo cuerpo sumergido en el agua desaloja un volumen equivalente al peso propio. Eso es muy hermoso, esa relación, más que matemática, geométrica, es una relación polivalente. Porque cómo se establecen esas proporciones en la geometría del teorema de Tales. Pero decía Javier Martín de la Comunidad Franciscana de María ayer en la meditación de la Palabra de Dios, que es como en Pascal, por las múltiples razones, que el corazón no explica lo que hay en el corazón. O sea, decía Jesús, por los frutos que los conoceréis, porque lo que entra al cuerpo no es lo que corrompes, sino que lo que sale del corazón, porque ya son los frutos del Espíritu Santo. Y si sale de maldad, ya pudo haber hecho un proceso interno y haber tomado unos insumos del entorno, del contexto, de los contextos, de las diversidades allí, de todas esas dinámicas que vienen haciendo síntesis. Es como la energía, materia, energía, biosíntesis, en Jorge Carvajal, sintergética. Entonces sale de ese trompo, sale algo que conecta en revoluciones distintas, se podría decir rendimientos, porque es una conexión con medida de tiempo, pero es más de cuánto en proporción a una unidad de medida, cuánto se desgasta en proporción al tiempo, cuánto avanza en proporción al tiempo, que ahí es donde viene mal hecha la medición matemática para ponérselo a todo, y más cuando se cosifica en dinero a la persona, se hace sujeto objetivado, se le pone como un recurso. Por tanto, ya ese no es el interés, es un recurso. Se desnaturalizó, se deshumanizó y se desespiritualizó, o sea, se le divinizó. En ese momento viene una palabra del lenguaje gunadule que tiene que ver con Lili Visó, algo así, Abadio decía allí, pero el hipocorístico me suena allí, hay que precisarlo, significados de vida. Él lo declara porque es muy hermoso cuando van a hacer un ritual, que para ellos es entrar en una jornada académica, en un evento científico, en una cátedra, hacen su oración, su conexión con la Madre Tierra, su oración, que es la forma de hacerlo, hacen esa declaración en su lenguaje. Bendito Dios, porque entonces nosotros no persignarnos con libertad en Dios y declarar también como, no porque sea un colegio cristiano, no, en toda parte, es universal. Entonces si se habla de libertad de cultos, de creencias, de todo lo que hablan los derechos ahora, igual, Madre Tierra, y que se va a respetar, bueno, la Iglesia, incluso está antes, pues el cristianismo, de ahí penden todas las universidades, que las han ido desvinculando, es otra cosa, que el orden de lo político y o de lo social y o de lo económico ha ido desvertebrando, desconfigurando, desagregando seres, su vida y su obra, su sentir, su pensar y actuar previo, pero también por su obra de hecho y acción. Entonces, eso está replegado
de forma anacrónica, antagónica y analfabeta, como se ha venido declarando desde el Congreso de Ética, Ciencia y Educación, pero incluso desde mucho antes. Cuando se mira el dictamen al Tribunal Superior de Antioquia con relación a residuos sólidos en La Pradera, ahí en el área metropolitana del Valle de Aburrá, por la autoridad ambiental y la empresa prestataria de servicios frente a una situación de hecho generada por una comunidad con nación popular, es muy clara la declaración, un documento de casi 85 hojas, páginas escritas, documentadas científica, académica y técnicamente para el magistrado en su momento, donde se decían por su servidor amigo y hermano cosas como estas. Un relleno sanitario es una bomba atómica, es una bomba de tiempo, porque no deberían existir rellenos sanitarios, porque en la energía hay una transformación permanente y ahí se están vinculando tres dimensiones o tres esferas o tres ámbitos de la formación en la gerencia: Pollution Emission Prevention, prevención de la contaminación en la fuente; Life Cycle Assessment, ciclo de vida de los productos; y Environmental Management System, sistema de gestión ambiental. Pero ahí ese es más universal, como esquema del marco lógico de proyectos, pero en cada única situación el sistema de gestión cambia. Es sistémico, es dinámico y es complejo. Es inalienable, imprescriptible e inviolable de cada situación. Es como el ser siendo singular, porque es un sistema, teoría de sistemas, teoría en Barbel Tarlampi, teoría de organizaciones en Bertoglio, y en Morán, complejidad, complexus, uno y otro, anverso y reverso, haz y en vez. Haz esto en vez de hacer lo otro. No, bueno, en serio. Sino que las dos caras. Palabra de Dios, que es una espada de doble filo. En la antigua alianza, la ley mosaica escrita en roca. Y en la nueva alianza, según el profeta Ezequiel, en un corazón de carne, escrito allí. Entonces la impronta de la Sagrada Familia está escrita en el corazón y es imborrable. Es inalienable e imprescriptible de cada ser, y el único que levanta los sellos, como dice ahí, que levanta los sellos del Cordero en el Apocalipsis de San Juan el Evangelista y Apóstol, el hermano Juan, el discípulo amado de Jesús, que eres tú, que soy yo, que somos todos, pues que es su servidor amigo, que somos todos, por Dios, que no habría de destruirlo, como dice el Génesis hoy. En su momento, esa es una expresión de amor, como cuando una mamá está saturada: me tienes loca, no te aguanto, no te soporto. Lo dice, pero es por liberar una emoción en una situación, pero en el fondo lo ama. ¿Cómo habría de desprenderse si lo tuvo en su vientre 9 meses, lo preconfiguró con su pareja con tiempo atrás, sabía por intuición o por alguna razón o por su fe que Dios le daría un hijo, lo tendría en una visión? O sea, mucho es la que mal llamada o mal aplicada, mal declarada como solución para todo, la PNL, programación neurolingüística, que uno lo que visiona eso es. No, primero es la voluntad de Dios, y orar a Él para que el Espíritu Santo le dé el discernimiento, que es voluntad divina, que es tu voluntad y qué voluntad se puede cualificar allí, pues o triangular, para que si es posible, está en tu medio, a tu alcance, lo haces, si no, no. Como decía ahora el concepto que tiene la Iglesia de la providencia divina, que es el futuro, en Dios Padre. Trabajar todos, como si dependiera de nosotros mismos, pero confiando plenamente en que es solo de Dios, pero en la Sagrada Familia. Triangulan ellos allí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es ora et labora. Eso es el monje Cirilo y el obispo Metodio. Eso es como método.
Ahí está una combinación perfecta en la vida mística de la iglesia y en la vida evangélica, litúrgica. En la pastoral, ahí vendría la tercera, que está dedicado en la contemplación, el corazón, que está dedicado con la mente de la iglesia, el corpus místico, el Espíritu Santo que repliega en ese cónclave, que lo sugerimos amorosamente para todo. Cónclave, no conclave de esto y el sesgo, no. Todas las notas musicales, mentes creativas, inteligencias múltiples, porque es complexus, son complejidades, Maldonado, por citar un autor, pero en Dios es toda la trama de la vida, es el orden natural, es la creación. Bueno, eso ya está escrito, o sea, no hay que inventar. Los que hacemos ciencia, academia, amorosamente lo digo, seres amados, que nos hemos vinculado a los procesos, nosotros no estamos descubriendo, ni inventando, ni generando nada, no, 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 eso ya está. Lo que hacemos es una lectura, a veces situada, otras veces no. Se hace una anamnesis, una actualización, a veces no, porque todos jugamos de alguna manera con el anacronismo, antagonismo y analfabetismo. ¿Por qué? Uno cita a un autor, pero no lo conoce. No conoce de él y no ha conocido con él. ¿Cómo va a ser con Jesús? Si no tiene una experiencia de vida íntima con Jesús, en un enamoramiento pleno, pues si hay amor te sale hasta por los ojos, lo ves hasta por los ojos, lo tenés cara a cara, eso es. Es como dice Pablo, en paz descanse, pero sigue vivo en nosotros, como testimonio, como evangelio, mártir, testigo de Dios, en Cristo. Uno ver ese ser, sentir ese ser, escuchar ese ser, conectar con el Shema, es como similar al Padre Nuestro, decía la meditación de la palabra de Dios ahora. El pan de día dárnoslo hoy, pero el pan del cielo, espiritual, mental y el pan material, todo triangula, alma, mente y cuerpo, esa vinculación. Pero también el perdonarnos los pecados es esa triangulación también, la corrección fraterna, uno a uno. Después, en público, cuando llega al final, porque a toda la comunidad, o sea, con dos testigos, pero pues a toda la comunidad, porque el par es para tener el tercero no excluido, o el tercero excluido, o el tercero no incluido, o incluido en debida forma, entra allí a llamarse. Amorosamente lo digo, pues que en la ciencia se utiliza el par ciego, a veces son par de ciegos, pero respetuosamente, sino que el par, para buscar un par y acomodarlo al par de órdenes que hay ahí en el modelo, que lo piensan universal, en el estándar, en el parámetro. No funciona así, porque no es de parámetros, ni de variables, ni es así, no, múltiples dimensiones. Par en tanto es un equivalente, un correspondiente, un conjugado armónico vinculante. Pero está en otra parte el más similar, el que esté en este momento en resonancia con la voz, con el contenido, con el significado, estará en otra parte del planeta, pero existe. Pero al que hay que entrar en sintonía es con Cristo. Él es el afinador, Él es el sintetizador, Él es el amornizador de esos procesos. No entre nosotros, porque es entre relativos. Y si siempre nos comparamos entre relativos, es redundante. Es como una polea de cuarto orden. ¿Para qué? Es una redundante en un sistema de poleas, o en cualquier otra forma. Una rueda de una bicicleta, ¿para qué tres ruedas si ya sabe montar en una? Pero se mantiene el equilibrio, mantiene el balance, mantiene la armonía, la estética. Es tu cuerpo conectado al cuerpo de la rueda, de la bicicleta, con el cuerpo físico del terreno. Pero depende de las fuerzas del viento, del agua, de otros movimientos. ¿Cómo entra a coordinar ese carderis con el kairos?
tiempo de Dios y los cronos que nos vinculan, a la hora donde todo el mundo sale. Por eso es que nunca hay en la planificación, porque no hay planificación, no hay plenitud de Dios, que es el que le da plenitud a la ley, a las normas, a los decretos. Entonces sentencian que todo el mundo, pico y placa, entre el carro, saque el carro, impuesto de rodamiento, un carro parado, será de robamiento. Bueno, me quedo allí, dejamos la reflexión, la contextualización de esta reflexión y meditación respectiva por hoy. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Dios mediante, mañana seguimos vinculando. Ya nos llaman de la Orden de los Carmelitas Descalzos, la familia. Ya empiezan a vincular otros afectos y otros efectos sin defecto. Sigan siendo bendecidos. Hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo.